Yo Igual, creo, digamos que en el álbum de las figuritas de los presidentes encarcelados ya tenemos a tres, ¿no? Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Alberto Fujimori, todos juntos en Barbadillo. ¿Qué otras figuritas se podrían agregar al álbum? Pero Pablo Kuczynski está, digamos... está pendiente de juicio, ¿no? Está en Ujú, su casa, tiene, hasta donde entiendo, tiene impedimento de salida Kuczynski, no tiene arresto domiciliario ya, pero ujú. tiene Sí. impedimento de salida pendiente de un juicio. La Ollantaytamala. verdad, bueno, Humala también está pendiente de juicio. Yo tengo sentimientos encontrados con esto. Yo, como saben ustedes y sabe la gente que nos está mirando, yo vivo en el extranjero y muchas veces el Perú es visto con envidia, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Por, por, por esta situación, porque nuestros expresidentes, ya sea que estén presos o estén siendo perseguidos por la justicia, y esto es visto, claro, yo vivo en México, por ejemplo, ¿no? Pero no solo en México, pero en México la idea de que un expresidente pueda ser perseguido por la justicia es una utopía, ¿no? Eso no Ujú. existe. No, a nadie se le ocurre que mañana, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, ¿no? El último presidente de México, que tiene múltiples sospechas de corrupción y demás, y que además tiene en teoría abierta pelea con el régimen actual, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero a nadie se le ocurre que mañana un juez vaya a dictar una prisión preventiva contra Enrique Peña Nieto o contra Salinas o contra ninguno de los expresidentes, ¿no? Entonces se ve esto con cierta envidia, pero yo creo que en realidad, y es mi trabajo como peruano en el extranjero muchas veces, hacerles ver que en realidad esto no habla de la fortaleza de nuestro sistema democrático, ni mucho menos de la fortaleza o limpieza de nuestro sistema de justicia, más bien habla de las debilidades de nuestra democracia, ¿no? O sea, de 10 expresidentes del 90 a hoy, 7, ¿no? 7 están perseguidos por la justicia, uno se suicidó antes de ser apresado y el único en libertad y sin ningún cuestionamiento legal hoy en día es Sagasti, ¿no? Eso no es un récord positivo en bajo ninguna circunstancia, ¿no? No habla bien del sistema, de la democracia peruana en absoluto. Ujú. Y con un protagonista en común en el caso de varios de ellos Que que es es Odebrecht, Odebrecht, ¿no? claro, sin duda, sin duda. Que ha tenido ese rol en muchos países de Latinoamérica, pero que en el Perú, como bien dices, sí los mandamos a Barbadillo a algunos de ellos, ¿no? Augusto, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, yo solo para complementar sobre lo que dice Diego, Ujú. claro, em, es malo en los dos frentes, en el político y en el legal, ¿no? Porque en el político tú puedes decir, eh, eh, pese a que está habiendo tanto expresidente y políticos en general judicializados, igual seguimos teniendo políticos que van a seguir siendo judicializados, porque no Exacto, hay un efecto, digamos, de excluirlos de la oferta política, ¿no? Por un lado. totalmente. Y por el lado judicial, tampoco, o sea, tampoco es una noticia 100% positiva, porque lo otro que te muestra es que el efecto disuasivo de la acción judicial también Cero. es insignificante, digamos, ¿no? Porque si el político estuviese realmente escarmentado por lo que le está pasando a los anteriores, ¿no es cierto? Claro. No harían lo que parece ser que siguen haciendo, casi que por defecto todos los políticos que llegan a esa posición, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo coincido con Diego en que no termina de ser un consuelo para nadie, para mí al menos en ningún caso, el hecho de que el Poder Judicial esté actuando, porque significa que el problema sigue estando ahí. Claro, sería peor si no actuara, ¿no? Y si viviéramos en Sin permanente duda. impunidad con todos los políticos llegando a la presidencia y haciendo las cosas que han hecho estas figuritas que estamos viendo ahorita en la pantalla, Ujú. pero eso lo hace un poquito menos malo, digamos, no lo hace un escenario triunfante, digamos, para los ciudadanos peruanos en ningún caso, ¿no? Y por otro lado, o sea, sin desmerecer el trabajo de la Fiscalía o del Poder Judicial, pero creo que también hay que tener en cuenta un dato clave y es que el único de todos esos expresidentes con sentencia firme o con varias sentencias firmes, de hecho, es Alberto Fujimori, ¿no?
Y hay también que recordar que esas sentencias se dieron al inicio de lo que podríamos entender como este periodo democrático iniciado en el gobierno, en el año 2000, 2001, precisamente con la presidencia de Alejandro Toledo, ¿no? O sea, hay muchos factores a analizar para entender por qué esto no es positivo. O sea, no es bueno que hayamos terminado persiguiendo a todos estos expresidentes, al punto de que el único que tiene sentencia firme es Fujimori, que digamos es de la etapa anterior, ¿no? Uh -huh. Y también en esa línea, yo soy particularmente, esto por supuesto sin negarles posibles responsabilidades a los otros expresidentes, que todos tendrán que responder a la justicia, espero eventualmente, pero yo soy particularmente crítico de Alejandro Toledo porque creo que ninguno de ellos desperdició tanto capital político y tantas posibilidades de encauzar a este país como Alejandro Toledo, ¿no? O sea, para mucha gente esto es difícil de entender, porque además los peruanos, lastimosamente, solemos tener memoria corta, ¿no? Y pasan tantos escándalos que se nos escapan las cosas. Pero yo empezaba mi vida adulta cuando Alejandro Toledo fue presidente. Entonces, yo recuerdo la efervescencia que hubo en esos años y recuerdo perfectamente lo que significó que Alejandro Toledo ganase la presidencia, luego de haber denunciado un fraude, luego de la marcha de los Cuatro Suyos, luego de ese interregno que supuso la presidencia de Valentín Paniagua. O sea, ese momento muy difícilmente lo vamos a volver a vivir en nuestras vidas, ¿no? O sea, quienes estamos hablando en este momento, con la edad que tenemos. O sea, lo que significó el año, la victoria electoral de el candidato Toledo y sus primeros años de presidencia, o sea, la esperanza que supuso y la oportunidad que tuvo para reencauzar este país luego de una dictadura. O sea, creo que hay, más allá de lo que la justicia decida, y no por los sobornos y demás, pero o sea, el juicio de la historia yo creo que debe ser particularmente serio con Toledo por lo que hizo, por lo que desperdició y por el capital político que perdió. Y por la contradicción, ¿no? De haber llegado a la presidencia con un movimiento anticorrupción contra Alberto Fujimori para luego él mismo ser protagonista de una nueva etapa y un nuevo modelo, digamos, de corrupción, por decirlo de alguna manera. Y además, bueno, yo empecé mi carrera periodística en la unidad de investigación de un periódico en la época de Alejandro Toledo, así que mi vida era buscar a qué sobrino había contratado, a qué primo había puesto en qué ministerio, a qué sobrino le habían dado un contrato en el ministerio tal, porque digamos, la pequeña corrupción, que es algo que se asemeja mucho a lo que vivimos en el comienzo del gobierno de Pedro Castillo, era esa corrupción de todos los días, digamos, ¿no? Que llevaba a que la gente se volteó muy, no sé si rápidamente, pero como decía Víctor, Toledo terminó su gobierno muy antipopular, ¿no? Y de hecho, tú recordarás, Ale, y bueno, Augusto también, porque Augusto también estaba trabajando en prensa en esos años, hubo una luna de miel muy prolongada con Toledo. O sea, precisamente porque salíamos de una dictadura, precisamente porque había esta efervescencia democrática y porque había halo reformador, ¿no? Se le perdonaron muchas cosas en un inicio a Toledo. Y esa pequeña corrupción que tú hablas, durante muchos meses, y quizás yo diría los primeros años, la prensa misma se contenía, ¿no? Porque era como, no, esto es una oportunidad de cambiar el país, ¿no? Y Toledo se aprovechó de eso. Y se aprovechó de eso de una manera consciente, y se aprovecharon sus segundos y se aprovecharon sus ministros. Entonces, yo creo que... sus traductores. Sí, como decía antes, el peso de la historia, el juicio de la historia tiene que ser muy duro con Toledo. Y de hecho, también influye pues que era un personaje que nos caía bien, ¿no? Y había este componente gracioso, era un tipo que en las distancias cortas era divertido y tenía estas salidas ocurrentes, pero sí, o sea, el capital político desperdiciado por Toledo, la oportunidad histórica desperdiciada por Toledo, yo creo que ninguno de los otros presidentes que seguimos juzgando
o sea, el caso es tan grave, ¿no? Me parece que obviamente todos tendrán que responder ante la justicia, pero desde un punto de vista político e histórico, yo creo que el caso de Toledo es particularmente grave. ¿Augusto? Yo, a ver, yo complementaría diciendo, claro, ya tenemos bastante tiempo como para haber podido hacer la reflexión y mirar aquello que de repente no vimos en su momento, pero también es verdad que habían razones para pensar que Toledo no era esa figura mesiánica, digamos, Sin duda. libre de cuestionamientos y ni mucho menos, ¿no? O sea, ni siquiera es que solamente hubieran aparecido cosas con él ya estando de presidente. Previo a eso también tenía varias cosas cuestionables, ¿no? En fin, me hace pensar también en cómo a veces vemos lo que queremos ver, ¿no? Y como estábamos saliendo del Fujimorato, digamos, era la carta que teníamos, ¿no? Y queríamos que le fuera bien a Toledo, pero no era pues una persona que tú pudieras sentir que realmente cumplía, digamos, con esa condición de intachable, digamos, que hubiese sido lo ideal. Que, por ejemplo, uno podría decir que sí la tenía Valentín Paniagua, ¿no? Claro. Aquí estoy hablando, digamos, a título personal, pero Valentín Paniagua sí era una figura política que daba cierta tranquilidad por ese lado y la dio después, aunque políticamente no le haya ido bien después cuando quiso ser el presidente y postuló para la presidencia, digamos, pero era una persona que te transmitía, digamos, al menos esa probidad, ¿no? Con Toledo muy rápidamente en su gobierno nos dimos cuenta No, que no fue era un... no era la persona intachable, digamos, que algunos querían ver. Y es curioso, justo veía a nuestro podcaster de la casa, Javier Albán, comentando en Twitter que Toledo Toledo lo convenció de la necesidad de que el Perú funcione como un sistema semipresidencial, ¿no? Con un presidente decorativo, digamos, y un primer ministro que realmente sea jefe de gobierno, ¿no? Que era un poco esta dinámica que tenía Toledo con PPK, ¿no? Que Toledo estaba sí, fue la figura que ellos construyeron informalmente, ¿no? claro, no creo yo adrede, ¿no? O sea, creo que No. PPK mal que bien suplía la falta de interés de Toledo de trabajar de verdad, digamos, ¿no? Cuando Toledo estaba más en plan de estar presente en las ocasiones sociales o de ir a trabajar tarde en la mañana, en fin, ¿no? Y el gabinete un poco suplía su ausencia y hacía un trabajo relativamente bueno, que podríamos también hablar sobre los puntos altos y los bajos de sus gabinetes, pero digamos, creo que el hecho de haber tenido, y creo que lo comenté también la semana pasada en el podcast, el hecho de haber tenido un gabinete bastante funcional de entre todo, hizo que mucha gente olvidara todas estas otras carencias políticas que sí tuvo su gobierno y que no era difícil identificar tampoco, ¿no? Ahí yo creo que has tocado un punto bien importante y que tiene que ver también con la autocrítica que muchas veces no hacemos como sociedad, ¿no? O sea, en el Perú, bueno, nosotros todos los aquí presentes ya tenemos unos años y hemos tenido unos cuantos presidentes en nuestro haber, y en el Perú existe esta tentación mesiánica, ¿no? Estamos esperando siempre que llegue este presidente que nos va a rescatar en 5 años, ¿no? Y muchas veces hay una sordera y una miopía voluntaria, ¿no? Y probablemente el caso Toledo sea el caso más paradigmático de esto, porque como bien dice Augusto, las falencias claras de Toledo las conocíamos desde la campaña, ¿no? Yo siempre recuerdo, y esto es un episodio que creo que ha quedado un poco oscurecido en la historia, pero ustedes seguramente sí lo recordarán, es la anticampaña de Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey contra Toledo, que le costó a Álvaro Vargas Llosa, probablemente la única vez en la vida que Álvaro Vargas Llosa ha tenido razón, que le costó una pelea con su padre, con Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque tanto Bailey como Álvaro, recordaremos que Bailey tenía el programa en Canal 2, en el francotirador, y fue quien descubrió el caso, o sea, bueno, no descubrió, pero quien ratificó que el caso Saraí Toledo era cierto, luego de que ese caso había sido cooptado en la campaña anterior por el montesinismo a través de Laura Bozzo. Pero en Bailey investiga ese caso y descubren que el caso era cierto y de hecho nos presenta a Saraí Toledo,
entrevista a Saraí Toledo. Y durante toda esa campaña, Bailey, yo recuerdo, al final del programa hacía una invocación, invitaba a Alejandro Toledo al programa a venir a conversar, ¿no? Y es en ese momento que Álvaro y Vargas Llosa y Jaime Bailey lanzan una contracampaña contra a no votar por Alejandro Toledo, que le costó una pelea pública con su padre, ¿no? Y claro, ante todas esas cosas, y esto es cierto, ¿no? Era nuestra carta, entonces muchos decidimos que, bueno, pues no era tan importante, ¿no? Y que no era un factor revelador de un carácter o de una manera de ser y de comportarse, que evidentemente luego ya en la presidencia, pues se nos reveló como eminentemente cierta, ¿no? Sí, ahí el recuerdo de esa época es bastante fuerte. Yo recuerdo la imagen mediática de Toledo era estas primeras entrevistas que él da con Elian Carpa al costado, ¿no? Y esta presentación como la pareja ideal en la que ella lo miraba Claro. con amor y era, o sea, este cumplimiento, digamos, de este camino de superación personal de Alejandro Toledo desde el Ultrabotas hasta Harvard, que bueno, después sabíamos que no era exactamente Harvard, y el matrimonio con Eliar Karp, ¿no? Y cómo, digamos, nos dejamos mucho seducir, no solo por eso, sino Totalmente. también por la iniciativa de la convocatoria de la Marcha de los Cuatro Suyos. Yo estaba en la universidad y era, digamos, ver a alguien que se estaba un poco poniendo sobre la espalda eso que muchos queríamos, que era el fin del gobierno de Alberto Fujimori después de la campaña fraudulenta de 2000, ¿no? Pero luego era, como dicen, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Entonces cada vez que lo escuchabas hablar después era como, ¿y quién es este, no? Y es esa incapacidad de confiar por un lado, pero por otro, como tú dices, seguimos confiando como electorado en estas figuras mesiánicas que nos muestran una cara maravillosa y que luego se revelan como tal después, ¿no? No sé si quieres comentar algo más sobre este tema, Augusto, o pasamos a los cambios en el gabinete. No, me han hecho acordar que el tema del matrimonio de Toledo con Elian, también, si mal no recuerdo, como que reaparece, digamos, cuando él estaba ya en campaña, porque me parece que su situación, digamos, conyugal no estaba en una relación, digamos, efectiva con Elian Karp, y más bien parece que ella vuelve a escena un poco como un tema de campaña, y después ya la hemos visto ella bastante cercana a él en todos los últimos años, pero no parecía ser así al inicio de la campaña, ¿no? Yo para simplemente balancear, lo que sí le reconocería a Toledo es valentía, ¿no? Porque en esa época me refiero, ¿no? Porque sí era un riesgo personal grande para una persona ponerse al frente de esa respuesta, digamos, en las postrimerías, digamos, del fujimorismo, ¿no? Entonces, claro, podría ser valentía, podría ser ambición de poder o las dos cosas mezcladas, pero sí estuvo ahí donde tenía que haber estado, y eso en particular creo que sí es destacable, digamos, haciendo el balance con todas las otras cosas que acabamos de mencionar que son más bien cuestionables, ¿no?